en particular me toca coordinar Ciudadanía Universitaria. Y en la charla de hoy también nos va a acompañar el arquitecto Ariel Magnoli, que es el secretario académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que está por acá. Y estos son los temas que vamos a ver en la charla de Ciudadanía. Antes que nada quería saludarte, que hay algunos gestores, aspirantes a gestores culturales que están viniendo a las charlas de Ciudadanía, que hay algunos. Buenas tardes, en el turno anterior tuvimos algunos aspirantes a gestión cultural, también estuvo María Marta acompañándonos, así que bienvenidos a todos. La charla que vamos a ver hoy tiene que ver con las características del sistema universitario y con los pilares de la universidad pública, dos temas que ya empezamos a ver con Juan la semana pasada, y lo que se suma en particular para esta clase tiene que ver con las características de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de nuestra universidad y con las redes académicas de las carreras de Arquitectura, Diseño y Gestión Cultural. Para arrancar, vamos a tratar de definir entre todos qué es una universidad. Y qué es una universidad en el contexto local, en el contexto nacional, en el contexto de la universidad pública de Argentina. En el turno anterior no tuvieron muchas ganas de hablar, espero que acá tengan más ganas de hablar. ¿Alguno puede decirme a partir de lo que leyó, de lo que estuvieron leyendo, de lo que vieron en la clase de Juanjo, cuál es la característica principal que define a una universidad pública? La democracia, ¿qué más? Autonomía. Bien. La principal, democracia va a aparecer también, pero la principal es la autonomía. Esta autonomía está garantizada por la Constitución Nacional desde 1994. ¿Esto qué significa? Antes de esa garantía establecida en la Constitución, la autonomía era una manera que podía tener la universidad de desarrollarse o no. Antes de establecerse por la Constitución Nacional, podía venir cualquier gobierno político de turno y decidir si la universidad era autónoma o no. Y en los casos en los que no le convenía que la universidad sea autónoma, la universidad se intervenía, sobre todo esto ocurrió, como vieron con Juan, con los golpes de Estado, la universidad era intervenida y se decidía qué temas eran posibles estudiar y qué temas no, qué temas podíamos investigar y cuáles no, y si hacíamos una extensión, que en general en esos periodos extensión no es lo que más se hace en los gobiernos que son de dictadura. Desde que tenemos la autonomía garantizada en la Constitución, esto nos permite ser una institución mucho más estable, nos permite pensar y decidir a largo plazo sobre qué temas vamos a investigar, sobre qué temas vamos a trabajar, y sobre todo nos obliga a tener la responsabilidad de emitir una opinión calificada en función de esos temas que investigamos, en relación a lo que pasa en el Estado. ¿Sí? Ya no dependiendo del poder político, sino en función de ese Estado del que somos parte, poder opinar de manera calificada según los temas que se estén tratando. Otra de las características es que es una institución que está creada por ende por la ley nacional, y esto implica que tiene un origen que es de tipo político. ¿Esto qué significa? Si bien es autónomo, el origen de que se decida crear una universidad depende de la política y de esa decisión política. Como vimos con Juanjo, por ejemplo, durante el periodo colonial, ¿se acuerdan del periodo colonial? ¿Se acuerdan más o menos cómo estaban dispuestas las universidades, en qué regiones estaban dispuestas? La decisión de que esas universidades se ubiquen en ese territorio tenía que ver con un periodo económico, con una movilización del Virreinato de Río de la Plata que definía ese circuito económico, y no era ingenuo ubicar las universidades en ese camino. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir bastantes años después, en los 90, cuando se crean las universidades del conurbano, también desde una decisión política, porque la mayoría del sistema universitario estaba en contra de esta decisión. No porque estuviera en contra de crear universidades, sino porque opinaban que tal vez no era lo ideal crear tantas universidades tan próximas unas de otras en ese territorio, cuando tal vez era requerimiento en otro sector del país, en otros territorios en donde no había universidades. Pero sin embargo, como es una decisión política, alcanzamos que la Cámara de Diputados tuviera la mayoría para aprobar estas universidades y que se crearan a pesar de lo que opinaba y lo que planteaba el sistema universitario, que no estaba de acuerdo con esta creación. Es una institución que está regulada también por la ley, como vimos con Juan el otro día también, la Ley de Educación Superior de 1995, y cada universidad va a definir su propio estatuto, sus alcances, sus misiones, el modelo organizacional. El modelo organizacional de nuestra universidad en particular lo vamos a estar viendo más adelante con Ariel. Y otra de las características, como decía el compañero por acá, tiene que ver con que es democrática y gobernada. ¿Esto qué significa? Podemos estar en una institución de educación superior que no sea democrática y no sea gobernada, pero seguramente no va a ser una universidad pública como la que estamos hoy.
Para que sea una universidad pública tiene que existir la democracia, el cogobierno, que son dos de los principios de la reforma de 1918. Y lo otro es una institución que está financiada por el Estado y controlada por la SIGEN. ¿Esto qué significa? Que su principio de autonomía tiene un presupuesto que lo determina el Estado y por consiguiente tiene que rendir cuentas de qué hace con ese presupuesto. La SIGEN es un organismo que controla diferentes entes del Estado, cómo funcionan y obliga a que rindan cuentas. La universidad también tiene otros organismos de control, otros organismos de evaluación, como la CONEAU, que es específico para las universidades. Y en este momento, por ejemplo, la facultad nuestra está atravesando un proceso de acreditación, un proceso de evaluación de la CONEAU para la carrera de arquitectura en particular, así que van a ver algunos docentes y a la gestión así un poco corriendo, porque estamos atravesando un proceso de evaluación para volver a acreditar en la CONEAU. Y el último punto es una institución que está integrada por estudiantes, docentes, graduados y personal universitario. Este último, son 4 claustros, este último fue integrado en el estatuto con la reforma del 2013 de nuestra universidad, y este punto de alguna manera rectifica el primero que tiene que ver con la autonomía. ¿Sí? Es una autonomía que está regida por una ley nacional y por sus propios estatutos, y de alguna forma todas estas autoridades representadas en los diferentes claustros se organizan para dictar sus normas y perseguir los fines. ¿Dudas hasta acá? ¿Cambio? ¿Qué? ¿Qué es personal universitario? El personal universitario son todos los empleados que antes nosotros decíamos que eran normalmente mal llamados no docentes, porque en realidad son no docentes, pero en realidad hacen un montón de otras actividades administrativas. Es el cuerpo de trabajadores que acompañan todos los procesos que realizamos en la facultad. Es la persona que te recibe el título, la persona que te firma el título cuando te recibiste, las actas, lleva los papeles. Sí, la verdad es una estructura sumamente importante que permite que funcionemos todos de manera organizada. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los pilares de la universidad pública, estos pilares que tienen que ver con la reforma de 1918, que seguramente lo estuvieron leyendo. ¿Estuvieron leyendo? ¿Cuáles son? No, dijeron por No, ¿por qué no las leíste? De casualidad, por ejemplo, día más. ¿Cuáles son los pilares? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno? Los nombros Juanjo. Bueno, en la charla de hoy conmigo, Ariel, lo van a escuchar hasta que se cansen. Los pilares son enseñanza, investigación, extensión y gestión. La enseñanza tiene que ver con cómo se construye, con cómo se distribuye ese conocimiento. En la investigación se cuestiona el conocimiento y se generan conocimientos nuevos. En la extensión tiene que ver con el compromiso social, tiene que ver con poner en la práctica y vincular esos dos conocimientos anteriores, el conocimiento disciplinario y el conocimiento que se genera en investigación. Y de alguna manera tiene que ver con poder devolver a la sociedad en su conjunto lo que hemos aprendido y lo que estamos investigando en la universidad. Y por último, la gestión, que tiene que ver con la participación institucional. Esto tiene que ver con un derecho que tenemos todos, pero es un derecho que implica una enorme responsabilidad. Podemos elegir a nuestros representantes y también podemos ser elegidos. ¿Esto qué significa? Que como primera obligación todos van a tener que en algún momento del año, seguramente los estudiantes les va a tocar cerca de septiembre, elegir a sus representantes estudiantiles, ¿sí? Y también en algún momento, y ojalá ocurra, muchos de ustedes se comprometan y participen de una manera más activa en alguna agrupación política representando sus pares, ¿sí? Lo primero que vimos, que es la enseñanza, tiene que ver con la reproducción de saberes. La investigación y la extensión tienen que ver con la generación de saberes y ponerlos en la práctica. Y la gestión tiene que ver con la formación de la ciudadanía, ¿sí? Este último nos convierte en la posibilidad de formarnos no solo en los conocimientos específicos, sino como ciudadanos universitarios, razón por la que estamos teniendo estos encuentros y la de ciudadanía universitaria en el ingreso. Y lo que vemos hacia la derecha, en color verde, tiene que ver con un modelo mucho más tradicional, con un modelo que estaba siendo vigente antes de 1918, donde solo era una institución de educación superior. Y lo que vamos a ver hacia la derecha tiene que ver con un modelo mucho más innovador, en donde se incluye la investigación, la extensión y la gestión, que sobre todo va a darse, lógicamente, después de 1918 y durante los periodos de democracia del país. El periodo más largo, este último periodo, permitió sobre todo que la extensión sea el área que se desarrolló mucho más que antes en este periodo mayor de democracia. ¿Dudas hasta acá? Ahora lo que vamos a ver, así que medio que se repiten las palabras, tiene que ver con las competencias por misión. Las
recordar esos mismos pilares, pero de qué manera uno los puede ver sin verlos como cajitas cerradas, sino de qué manera uno los puede ir aplicando en la práctica durante el proceso que atraviesa por la universidad. ¿Eso qué significa? ¿De qué manera esas competencias por misión se ven en las carreras de proyectos, de arquitectura y diseño industrial y en la carrera de gestión cultural? En la enseñanza, si atravesamos todos estos pilares, como dijimos antes, con un compromiso real, vamos a desarrollar competencias que tienen que ver con las áreas de conocimiento, con las áreas de proyectos, tecnológicas y de carácter productivo, y con una competencia que tiene que ver con entender a la sociedad, con entender las características humanísticas. ¿Se imaginan por qué está incluida esta última? ¿Por qué vamos a desarrollar competencias que tienen que ver con lo humano? ¿Cómo? Porque se trabaja con personas. Porque se trabaja con personas, ¿sí? Y no es porque trabajamos con personas porque estamos estudiando medicina, sino porque trabajamos para las personas, porque generamos objetos de uso cotidiano para las personas, porque generamos espacios habitables para las personas y porque somos responsables, en definitiva, de toda esa cultura material. Y seguramente les va a pasar a todos, aún más a los gestores culturales responsables de la cultura inmaterial. Estamos todo el tiempo pensando en un sujeto y no podemos ser disciplinas ajenas a entender el conjunto de la sociedad, los requerimientos y el contexto actual en el que se desarrolla. También vamos a desarrollar competencias que tienen que ver con la investigación, competencias que tienen que ver con lo experimental, con lo analítico. Y esto no es que nos vamos a compartir como algunos capaz amigos de ustedes que estudian en exactas, en el laboratorio con protocolo blanco, mezclando sustancias. Pero sí vamos a desarrollar un montón de habilidades que tienen que ver con la investigación, con el método científico, porque debemos aprender a investigar, a analizar problemáticas y a poder hipotetizar posibles respuestas. Que en nuestro caso esas posibles respuestas no van a tener que ver con desarrollar una teoría científica, sino con desarrollar un proyecto, sea de arquitectura, sea de diseño, sea de gestión, un proyecto en el que vamos a tener que hipotetizar posibles soluciones, ¿sí? Que van a dar respuesta a una serie de requerimientos y esas soluciones va a ser el proyecto. Tenemos la extensión, que como dijimos antes, si uno participa activamente en la extensión va a desarrollar competencias que tienen que ver con integrar los contenidos que vimos antes, con los contenidos de la enseñanza, con los contenidos de investigación. Y lo otro que va a pasar es que van a lograr desarrollar habilidades de liderazgo. ¿Esto qué quiere decir? Que van a trabajar en grupos muy probablemente interdisciplinarios, grupos numerosos, y les va a permitir desarrollar competencias y habilidades para liderar estos grupos que les va a servir en las futuras profesiones, tanto de arquitectura, diseño y gestión, porque seguramente cuando se reciban van a trabajar con mucha gente. Y liderar estos grupos es algo que hay que ir aprendiendo. Y por último tiene que ver con la gestión, como dijimos, que estas habilidades van a desarrollarlas ahora sí, no solo con votando, o sea, estas habilidades que tienen que ver con la gestión las van a desarrollar si participan activamente en gestión, van a aprender cómo funciona esta institución y eso les va a permitir entender cómo funcionan otras instituciones. Van a desarrollar capacidades organizacionales que también les va a servir para aprender a gestionar, en este caso una institución, pero después aprender a gestionar sus futuros proyectos profesionales. Lo que vamos a lograr, si logramos participar activamente de todas estas gestiones, los 4 pilares, es una formación mucho más integral. ¿Sí? Uno cuando recién arranca la facultad, le parece que solamente está entrando a la facultad para venir a aprender una disciplina, para llevar su conocimiento determinado, y lo que van a ir descubriendo con el tiempo es que se aprenden un montón de cosas más, si realmente se comprometen en su formación. Hoy decía en la charla anterior, que cuando estaba arrancando la facultad, alguna vez escuché que me dijeron que lo que uno aprende a hacer acá es aprender a aprender, es real, y cuando uno se convierte en estudiante universitario, nunca deja de ser estudiante universitario. Lo único que hay una diferencia nosotros y ustedes tiene que ver con un par de años, nada más. No se nota nada. Algunos decidimos empezar a estudiar un poco antes, ustedes están arrancando ahora, pero todos estamos estudiando. Nosotros nos recibimos de arquitectos, de diseñadores o de gestores y seguimos capacitándonos, seguimos formando, seguimos aprendiendo cosas nuevas porque seguimos cuestionando ese conocimiento, porque es algo que se aprende a hacer desde el primer día, poner en duda lo que sabemos, cuestionarlo y aprenderlo otra vez. Muchos docentes participamos en investigación, en grupos de extensión, y muchos de los que estamos acá también participamos en los órganos de cogobierno, participamos en la gestión. Y esto que parece medio ajeno, en realidad es algo que ustedes pueden empezar a hacer desde abril, que arranquen a ser estudiantes, que les va a pasar que van a encontrarse con un montón de compañeros suyos más avanzados en la carrera, que son ayudantes de segunda,
Y también lo que pueden empezar a hacer de a poco es empezar a participar en los grupos de investigación, en los grupos de intervención y a participar activamente en la gestión, participando de alguna agrupación política y comprometiéndose a representar a sus compañeros. Así que esto que parece lejos, cuando se quieran dar cuenta, están haciendo un poquito de cada cosa y van a lograr tener esa formación integral de la que estamos hablando, que no es solamente venir a formarse como arquitectos o como diseñadores, porque eso lo podríamos haber hecho en un instituto privado. La universidad pública nos forma como ciudadanos integrales con un montón de competencias diferentes. ¿Dudas hasta acá? Vamos a cambiar así medio de tema, medio rápido de tema. Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a ver algo que también tiene que ver con la charla de la semana pasada de Juan, que tiene que ver con comprender a la universidad como una construcción histórica. ¿Sí? Y si pensamos en la universidad como una construcción histórica y si pensamos en nuestra facultad particular como una construcción histórica, vamos a empezar a recordar fechas particulares que seguramente estuvieron leyendo. ¿Estuvieron leyendo? No, sí. El que leyó, ¿con qué fecha deberíamos arrancar si hablamos de la Universidad Nacional de Mar del Plata? 32. Este es un recorte que sacamos de la hemeroteca. Y pensé, y la primera fecha que aparece es la de 1961, la Universidad Provincial se crea en Mar del Plata. Y luego en 1975, esta Universidad Provincial se junta con la Universidad Católica y se crea la Universidad Nacional de Mar del Plata. En 1972 se crea la carrera de arquitectura, cuando todavía la universidad era una universidad provincial. En ese periodo estábamos atravesando un periodo de casi 10 años en donde la ciudad de Mar del Plata alcanzó porcentajes muy altos de metros cuadrados construidos y esto justificó la creación de la carrera de arquitectura. ¿Sí? Se pensó que era necesaria esta carrera en Mar del Plata. Luego en 1967 vamos a tener los primeros graduados de arquitectura y lamentablemente entre el 66 y el 73, todavía era una universidad provincial, vamos a tener el golpe de estado de una niña y como vieron con Juanjo, durante ese periodo va a pasar algo bastante triste para la Facultad de Arquitectura y la universidad en general, que tiene que ver con el asesinato de una compañera de ustedes, una chica que estaba estudiando arquitectura, participando en una asamblea universitaria, y dado el proceso político que estaba atravesando el país, lamentablemente fue asesinada. Y un tiempo después vamos a tener otro golpe de estado, que es el proceso de organización nacional, del 76 al 83, que también dejó grandes consecuencias que no fueron buenas para la universidad. Como por ejemplo, durante ese periodo se crea el plan de estudio de 1978, el plan de estudios para arquitectura, que lógicamente, imagínense, durante ese periodo no era un plan de estudio del servicio de formar arquitectos con pensamiento crítico. Era un plan de estudios que estaba encabezado por en ese momento el contraalmirante, si no me equivoco, decano interventor de la facultad. Entonces se define un plan de estudios al servicio de lo que se proponía en ese momento desde los gobiernos autoritarios. Recién en 1983 vamos a tener la recuperación de la democracia. En octubre de ese año se va a llamar elecciones y el 10 de diciembre se va a asumir Manuel Alfonsín como presidente. Y después de esto viene un periodo de un año aproximadamente, año y medio en diferentes universidades, que tiene que ver con el periodo de la normalización. ¿Esto qué significa? Se van a incluir en las universidades decanos y rectores normalizadores. No es lo mismo que los decanos y rectores que estaban antes, que eran interventores. Estos decanos vienen con un propósito específico que tiene que ver con normalizar las facultades, las universidades, con garantizar las características de la reforma que estaban antes del golpe de Estado y llamar en el menor tiempo posible a elecciones. Como vemos en 1985, seguramente los que leyeron lo van a recordar, la facultad a la que están ingresando hoy es la primera facultad del país en lograr normalizar, en lograr darse el espacio para llamar a las autoridades de cada claustro y que luego esas autoridades, formando parte del consejo académico, logren elegir decanos. ¿Sí? No es un dato menor. Nada. En 1986 tenemos los concursos docentes, son los primeros concursos después de recuperar la democracia, en la que nos permite recuperar un montón de docentes que habían sido exiliados durante el proceso del golpe de Estado. Muchos docentes vuelven al país, muchos docentes vuelven a esta facultad. En 1988 se crea la carrera de diseño industrial, en la que muchos, si no, no estaríamos hoy aquí. Y en el mismo año se crean cátedras paralelas, que lógicamente van a ser cátedras paralelas para la carrera de arquitectura, porque el diseño industrial acaba de arrancar. ¿Sí? ¿Qué son las cátedras paralelas?
¿Que podés elegir? Entre una u otra. Bien, que podés elegir entre una y otra. Esto también tiene que, ¿cómo? Libertad de cátedra. Libertad de cátedra. También la libertad de cátedra tiene todas las cátedras, pero la posibilidad de ustedes de elegir la cátedra es lo que tiene que ver con las cátedras paralelas. Eso, ahí va. Tiene que ver con poder elegir ese modelo pedagógico. ¿De qué manera quieren aprender un conocimiento determinado? Seguramente eligiendo entre una cátedra u otra cátedra, al final del año los conocimientos mínimos van a estar garantizados, pero la manera en la que ustedes deciden aprender ese conocimiento va a depender de que puedan elegir entre un docente y un equipo docente y otro equipo docente. Y lo ideal es que no lo elijan por cuál es el horario que me conviene más, que puedan hacer una elección responsable de qué manera quieren aprender y formarse, que son de las primeras elecciones responsables que tienen que empezar a hacer acá en la universidad. ¿Cómo quiero aprender lo que me van a enseñar? Después tenemos otra fecha que tiene que ver con el plan de estudios de arquitectura de 1989, se modifica ese plan de estudios que teníamos antes, que se había generado durante la intervención. Es un plan de estudios sumamente innovador, que seguramente después se nos va a comentar Ariel, que se toma como modelo en muchas de las universidades que tienen arquitectura de la región y va a permitir el intercambio futuro entre docentes, estudiantes, etc. En el 95 se modifica el plan de estudios de diseño industrial, que es el plan de estudios que está vigente hasta la actualidad, con algunas actualizaciones, pero es el mismo plan de estudios. En el 2000 se crea la Tecnicatura en Gestión Cultural, que en realidad se crea 2 años antes, pero se pone en práctica en el 2000. Y en el 2014 se crea la Licenciatura en Gestión Cultural, que también en realidad se crea en el 2012, en el 2013 se llama Concurso de Docentes, y en el 2014 se puede poner en práctica. En el 2008 tenemos las revalias, las primeras revalias, y hasta el momento las únicas revalias que hemos tenido, que tienen que ver con un proceso de evaluación de los docentes que propende a garantizar esta formación continua de los docentes que están frente a las cátedras, ya que en determinadas ocasiones van a ser evaluados. Lamentablemente no ocurre tan seguido, no es fácil de implementar, pero hay que implementarlo. Y lo otro que sí ocurrió entre el 2010 y el 2013 fue un gran número de concursos docentes en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que nos permite decir que la gran mayoría, yo creo que la totalidad de los docentes que están frente a las cátedras han sido evaluados, y esto les permite a ustedes tener a los mejores docentes posibles dando las clases. De hecho, los docentes del curso de ingreso en algún momento han sido evaluados para estar acá en el curso de ingreso. Y esta fecha que aparece, fíjense, la primera, la modificación de estatutos luego de recuperar la democracia en el 1992, casi 10 años después, y la última, la del 2013, casi 20 años después. Fíjense lo lentos que son algunos procesos de generar consenso, de generar acuerdos para lograr modificar los estatutos, que son procesos sumamente significativos, sumamente importantes, pero que llevan mucho tiempo. Sobre estos procesos en particular vamos a tener una charla de ciudadanía especial la semana que viene, que tiene que ver con eso, cómo se construyen los consensos y los largos que son los procesos, no por eso menos importantes. Y las últimas fechas son la creación de 2 redes que vamos a ver ahora Arquisur y ISUR. Y la última que se llamaba Concurso Docentes del 2016, de este año, muchos, y todos los docentes, vamos a estar preparándonos para ser evaluados, porque también somos evaluados por ustedes, para participar de estos concursos, así que en breve estaremos presentando propuestas, currículos, cosas, y durante el año van a poder presenciar un montón de concursos docentes que son libres, que ustedes pueden acercarse y participar con público de los concursos, y la verdad es una instancia muy interesante que no ocurre todos los años, pero que este año va a estar lleno de concursos docentes todos los años. Bien. Lo que vamos a hablar es un poco, por ahí les interesa un poco más, porque les llega más de cerca, tiene que ver con las redes académicas que dije antes. Arquisur, que es la red, una asociación de facultades y escuelas de arquitectura públicas del Mercosur, que como vemos ahí, esas bolitas azules, son las diferentes universidades, facultades que participan de la red, en el territorio argentino, las diferentes facultades que tienen arquitectura. Y vemos que también participan con las facultades públicas Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Esta red tiene 23 años aproximadamente desde que se inició la red, tiene un largo recorrido, y lo que le ha permitido en el transcurso del tiempo es generar grupos permanentes que le permiten cuestionar el conocimiento, cuestionar la extensión, la investigación, en donde se participa como estudiante con diferentes trabajos de cátedra, se participan en los grupos de investigación y extensión mostrando sus proyectos.
Y esto permite generar un gran intercambio, tanto docente como estudiantil. O sea, ustedes van a ver que algunos docentes que tienen, les dicen un día me voy un mes porque se van de viaje a hacer una capacitación o a hacer un taller a otras de las universidades que participan del Arquisur. Y lo mismo le va a pasar con uno de sus compañeros cuando estén avanzando tercer año, cuarto año, si no me equivoco, pueden participar de esta red de intercambio, pueden decidir cursar alguna materia y participan de la selección y todos esos procesos que después vamos a ver. Para participar del intercambio van a poder ir a cursar materias a otras universidades de la red Arquisur y van a tener compañeros que son de otros lugares de la región que vienen a cursar a Mar del Plata. Y lo que vamos a ver ahora es una imagen de los banners, de las folleterías que había durante el 2008 del Arquisur, porque Mar del Plata fue sede, Arquisur en el 2008. Ahora vamos a ver un poquito más de esta general, pero antes te quería mostrar la red del sur. Es una red de carreras de diseño de Latinoamérica, que también son de universidades públicas. Fíjense que es más nueva, lógicamente, porque la carrera de diseño es más joven que la carrera de arquitectura. Y si bien todavía no existen grupos permanentes, como en el caso de Arquisur, sí se da en cada uno de los encuentros, en cada uno de los congresos, la participación de los diferentes grupos de investigación e intervención contando lo que hacen. Y esto nos sirve para generar un intercambio, para actualizar contenidos, para estar todos más o menos hablando de lo mismo o cuestionándolo. Es una red en la que participan, como dije antes, docentes y estudiantes. A veces también participan los graduados, ¿sí? Sobre todo participan los estudiantes, pero está abierta a que participen también los graduados. Y también, durante el 2011, Mar del Plata fue sede de la red del sur. ¿Esto qué significa? ¿Por qué se lo contamos? Por varias cosas. Una, para que les despierte el interés y ojalá vayan después a googlear Arquisur y ver dónde es el próximo Arquisur y tengan ganas de viajar. Y lo otro, para que sepan que la facultad nuestra en particular está sumamente comprometida con estas redes, con esta manera de abrirse a la sociedad y de ver lo que pasa con las carreras en otras regiones. Durante los últimos periodos, no ahora, pero en los últimos periodos, el ex decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Roberto Guadaña, fue durante 2 periodos presidente de Arquisur, y el diseñador industrial, que en ese momento era vicedecano, Guillermo Núñez, fue también presidente durante 2 años de la red DISUR. Y actualmente, la vicedecana Beatriz Martínez participa como secretaria de la red DISUR, y el secretario académico, que nos va a acompañar en un momento, también participa de la red DISUR como coordinador. Esto significa que tenemos una participación activa, y que esa participación activa no es solo de la gestión, no es que solamente el decano y el decano vamos todos, ¿no vamos? Participan activamente muchos los docentes, muchos los estudiantes, y la idea es que tengamos cada vez delegaciones más grandes que puedan acercarse a estos encuentros, porque como les dije antes, en la teórica anterior, poco académico, abre la cabeza, nos hace pensar distinto, nos pone en crisis, nos da ganas de aprender cosas nuevas. Hacemos amigos, conocemos gente, dirían algunos ya de Arquisur, se arman familias. ¿Sí? Pero ese intercambio nos permite conocer, cuestionar y volver a la facultad nuestra, sobre todo cuestionar lo que hacemos, tener ganas de hacer cosas nuevas, de proponer cosas nuevas, de tener inquietudes. Y eso, la verdad, como dije antes, nos abre la cabeza y nos permite pensar en nuestras disciplinas de una manera mucho más amplia. Así que nada, traten de participar ahora en septiembre. En septiembre es el Arquisur y en septiembre es el DISUR. Arquisur está nos queda un poco lejos, nos queda Chile. Haría genial ir, pero está un poco lejos, pero el DISUR no está tan lejos este año. El DISUR este año va a ser en Rosario, así que ojalá podamos armar una delegación grande que pueda acercarse a este encuentro y estar atentos a que cada año, como las sedes se van moviendo, probablemente Arquisur el año que viene no esté tan lejos y podamos acercarnos. ¿Dudas? Vamos todos. Lo que dije antes, que en realidad de gestión cultural no hay una diapositiva específica que tenga que ver con las redes académicas, porque actualmente, gestión cultural desde la facultad todavía no participa en una red académica. ¿Por qué también? Porque es una carrera mucho más nueva que arquitectura y de diseño. De hecho, los primeros graduados en gestión cultural son de nuestra facultad, entonces todavía constituir estas redes, generar estos encuentros, va a llevar un tiempo mayor y es un camino que se está recorriendo, pero sí lo que pasa es que participamos activamente de un montón de congresos. El año pasado fueron un montón de gestores, el decano, la subsecretaria académica, fueron un encuentro que se hizo en Avellaneda. O sea, se está trabajando para construir esos espacios, pero todavía estamos en este proceso.
un recorrido medio rápido, medio fugaz, como para que tengan una mirada y para que conozcan qué se está haciendo en la investigación y qué se está haciendo en la investigación en nuestra facultad, y que de a poco vaya despertándoles el interés de participar en estas dos áreas. Lo que vemos acá tiene que ver con los docentes categorizados en el año 2013, ¿sí? En total 127. Hoy me preguntaron qué significaba que estén categorizados. ¿Qué imaginan que significa? Tienen un rango. Que tienen un rango. Y ese rango, como dijimos antes, como nos evalúan también como ustedes un montón de veces, para tener ese rango, para tener esa categoría, los investigadores son evaluados por pares investigadores y en función de su currículum, sus antecedentes, sus trabajos en investigación, se les determina cuál es la categoría. Pero también, como dije hoy, de esos 127 probablemente más del doble haya de investigadores que están trabajando y que aún no han sido categorizados. ¿Sí? Esto significa, de los 127 que están categorizados, pero en investigación en la facultad hacemos mucha gente más, que porque todavía no hemos sido evaluados, en mi caso estoy esperando el resultado de una categorización que fue de los principios del 2015, un montón. Estamos esperando ese resultado, es un proceso largo que va a llevar tiempo y capaz que el resultado de cómo nos fue lo tenemos en un año más. Pero también hay un montón de otros chicos que están participando todavía como estudiantes, como becarios, como voluntarios, como adscritos en realidad a la investigación, que no son categorizados. Esto implica que de verdad el número de gente que está participando en la investigación es mucho más grande. Lo que vemos acá son los institutos de investigación que se desarrollan actualmente en la facultad, que son los 3. Y estos son los centros, dos centros de estudios. Lo que nos da en cada uno de estos institutos, en cada uno de los centros, hay diferentes proyectos que son acreditados. Acreditados significa que también fueron evaluados para desarrollarse como proyectos en la facultad. Fueron evaluados satisfactoriamente. Nos da un total de 34 proyectos acreditados. Esto de alguna manera nos pone en perspectiva de la cantidad de cosas, o el volumen en realidad de cosas que se está haciendo en la investigación en la facultad y la cantidad de gente que está trabajando en este pilar. Y lo que vamos a